En el tema de principios de agradecimiento vamos a tocar varios puntos, muchos temas. Hay mucho de qué hablar en este tema tan importante y son principios de agradecimiento. Entonces, cuando hablamos de principios de agradecimiento, hay un ejemplo extraordinario, el más grande de la Biblia, y ese fue nuestro Señor Jesucristo, que dejó como ejemplo cómo ser agradecido o cómo dar gracias al Padre. Así que hoy vamos a ir a la Biblia y vamos a ir a un pasaje muy conocido de cada uno de nosotros, y vamos a ir al Evangelio según San Juan capítulo 6 y versículo 11 como base bíblica para poder entender lo que hoy queremos hablar. Evangelio según San Juan capítulo 6 versículo 11 es una historia que usted ya conoce y que yo ya conozco, pero solamente vamos a dar lectura a ese versículo para encontrar la palabra que queremos aquí dialogar. Cuando usted lo tenga, me indica con un fuerte amén. Leamos entonces la palabra del Señor y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían, dice la Biblia. Dejamos ahí la lectura y vamos a darle gracias a Dios en palabras de oración. Buen Dios y Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, bendito eres sobre todo. Gracias te damos en esta hora por tu palabra bendita. Te rogamos que nos ayudes a poder entenderla y a poder explicarla. Señor, toma nuestra mente, nuestro corazón, toma nuestros labios. Te pedimos, Señor, que tu palabra llegue hoy a nuestras vidas, Señor, y hoy venimos con todo nuestro corazón a decirte muchas gracias. Amén. Amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar, por favor. Había una mujer, una madre, que siempre se quejaba de su hijo que arruinaba demasiado los zapatos. Esta madre ya estaba cansada porque siempre que le compraba zapatos a su hijo era muy poco el tiempo que le duraban. Y usted sabe que en los países de donde muchos de nosotros venimos, allá no se acostumbraba o se acostumbra como aquí. Esta madre, al ver que a su hijo no le duraban los zapatos, ella llegó al momento de desesperarse, de cansarse, de enojarse, de frustrarse. Y en cierta ocasión, platicando con otra madre, con otra señora, le hace el comentario y le dice: yo ya estoy cansada de mi hijo, porque zapato que le compro, zapato que arruina, ya no lo aguanto, ya no lo soporto. Estas eran las palabras. Ya no lo aguanto porque me hace gastar mucho de zapatos. La otra señora que estaba al lado solamente le escuchaba, y ella le hace la pregunta y le dice: y su hijo, le dice, también hace lo mismo. Y la señora que estaba enseguida, a la que le hace la pregunta, con unas palabras quebradas, su respuesta le dice: mi hijo, le dice, es inválido. Entonces, la respuesta a la pregunta de la otra señora es algo que pienso y creo que la haya hecho reflexionar. Porque mientras una quería que su hijo parara de correr, la otra deseaba que su hijo caminara. Y pienso y creo que para nosotros como padres, como esposos y como creyentes y como hijos de Dios, hay situaciones que a veces se nos pasa por alto, y hay situaciones que a veces no las ponemos en su lugar, y debemos de hacerlo,
¿Por qué? Porque cuando ponemos las cosas en su lugar, entonces vamos a darnos cuenta del valor que tienen las cosas. Cuando no ponemos las cosas en su lugar, podemos llegar a creer que las cosas que tenemos que son importantes, no son importantes. Y ese es el peligro de llegar al extremo de no ser agradecidos por lo que tenemos. Porque muchas de las veces anhelamos y queremos cosas cuando en realidad no consideramos lo que tenemos. Me voy a adelantar un poquito. Hay personas que se quejan mucho. Hay personas que lloran mucho. Hay personas que le dicen a Dios: ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué las cosas que yo te pido no me das? ¿Por qué al otro sí le das y a mí no me das? Y muchas de las veces no nos damos cuenta en realidad lo que tenemos. Y ese es un grande problema que nosotros como creyentes y como seres humanos hemos dejado pasar por alto. Hoy, para mí, me ha llamado mucho la atención este tema, porque me he dado cuenta que muchos no están considerando la gran bendición que Dios les está otorgando a muchos de ustedes. No es fácil mantener una actitud de agradecimiento, no lo es, especialmente cuando estamos pasando por dificultades. Sin embargo, la palabra de Dios nos afirma que no nos preocupemos de nada, sino que vivamos agradecidos por todo. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta parte, hablamos de las bendiciones. Y hablamos de las bendiciones pasadas, de las presentes y de las bendiciones futuras. Entender de que todo lo que nosotros hemos vivido, lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir, en todo encaja en el propósito, en el tiempo y en el tiempo que Dios tiene para bendecirnos. Pero hay un factor muy importante que debemos, y ese es el punto que queremos tocar, y es que dependiendo de nuestra actitud, asimismo Dios también adelantará o bendecirá nuestras vidas como Él desea hacerlo también en nosotros. Para ello yo tengo tres preguntas, tres puntos bien importantes para poder dialogar con ustedes en este día. Número uno, ¿qué es ser agradecido? Esa sería la primera pregunta. ¿Qué es ser agradecido? El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses nos ayuda a entenderlo un poquito más. En el capítulo 5 y en el versículo 18 de 1 Tesalonicenses, la Biblia dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vuelvo y repito el versículo 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. Cuando la Biblia habla de que debemos de dar gracias en todo, y cuando la Biblia habla en todo, estamos hablando como las cosas buenas, como también de las cosas malas, que así podemos hoy llamarle. Entendamos el ejemplo, y es de Job. ¿Alguien ha leído el libro de Job? Es un libro extraordinario, es un libro maravilloso, pero es un libro muy triste y muy doloroso, pero tiene un final muy glorioso. Tiene un final completamente distinto al principio. El mismo escritor, el que vivió esa experiencia, Job, es un hombre que la Biblia lo identifica que fue justo y que fue bendecido, y que la Biblia dice que tenía muchos bienes, tenía una buena familia, tenía hijos bonitos, tenía una buena esposa. Pero en un día dice la Biblia que Satanás se presentó delante de Dios y fue a acusar a Job y le dijo: mira cómo te bendice, cómo te sirve. Entonces, porque Dios le había dicho si no había considerado a su siervo justo, recto? Y le dijo: sí, le dijo, pero por todo lo que tú le tienes rodeado, él te sirve y él te adora y él hace todo porque lo tienes bien bendecido. Le dijo: quítale todo lo que tiene y vas a ver, le dijo. No es que Dios
le haya hecho caso o haya sido manipulado por Satanás. No. Sino que para poder enseñarle, porque el único que conoce los corazones se llama Dios, hermano. Y le dijo, para que veas quién es Él, te voy a dar permiso. Le dijo que le toques todo menos su alma. Incluso le dio permiso hasta que le tocara su cuerpo. Y usted conoce la historia que Job se enfermó con una sarna maligna, que no había un remedio para él, al grado que dice que él se sentaba en ceniza y se rascaba con un testo, dice la Biblia, de teja, con piedra, y se rascaba porque no podía de una manera mantenerse tranquilo. La Biblia dice que perdió todo su ganado, perdió todos sus bienes, perdió su fortuna. Y no solamente eso, perdió lo más querido, perdió a sus hijos. En accidentes cada uno murieron. Al grado que cuando él cayó enfermo, la Biblia dice que la esposa, la mujer a la que él amó, a la que le dio todo lo que tenía, le dijo en cierto momento, todavía mantienes tu integridad, le dijo, maldice a Dios y muérete, le dijo, y lo dejó y se fue. Mas sin embargo vemos que la historia se la estoy haciendo rápida para poder entender. Job cae en aquella desgracia, porque en realidad fue una desgracia en la que cayó este hombre, una desgracia. Mas sin embargo este hombre se mantuvo y le fue fiel a Dios, fue íntegro, al grado, hermano, que aunque llegaron sus amigos, lo criticaron y le dijeron, y le dieron discursos, le dieron sermones y le dijeron, Job, tú estás en pecado, le dijeron. Mas no era así. Era algo que Dios quería enseñarle, no solamente a sus amigos, no solamente a él, sino que también a Satanás, que ese hombre tenía un corazón íntegro delante de Dios. Usted conoce la historia. Al final Dios lo bendice y le da más de lo que tenía, le da una familia, lo bendice. La Biblia dice que fueron los hijos más hermosos que hubieron en aquel tiempo. Es interesante pensar que Job, su discurso, sus últimas palabras que él menciona, él dice que a Dios él no lo tenía tan claro, y las palabras de él fueron aquellas que dijo, conocí a Dios solamente de palabras, pero ahora dijo, mis ojos lo ven. En todo ello, la Biblia dice, Job no pecó. Y es interesante pensar que hoy para nosotros es importante pensar, como el punto que estamos dialogando, que es ser agradecido. Ser agradecido es una virtud de carácter que se desarrolla reconociendo de lo que tenemos y lo que somos, de lo que proviene de Dios. Pero para ello, de una manera, debemos de entender cómo o cuándo debemos de aprender a depender totalmente de Él. En otras palabras, cuando nosotros reconocemos que todo lo que tenemos y que todo lo que viene a la vida nuestra viene de Dios, entonces eso de una manera nos va a mantener, escuche bien, en paz. Una de las cosas o una de las virtudes o frutos del Espíritu en la vida del creyente es paz. Si en la vida de nosotros no existe esa paz que Cristo dijo que nos daría, no como el mundo la da, entonces hay un problema. Ese problema viene a realizarse y de una manera a hacerse visible y palpable a la vida de nosotros a través de lo que es el malagradecimiento. Y ese tema lo vamos a tocar más adelante, no hoy. Es entender que cuando alguien no tiene la paz de Dios en su corazón, nunca va a estar satisfecho de lo que tiene. Puede tenerlo todo, puede tener casa, puede tener carro, puede tener familia, puede tener trabajo, puede tener familia, pero no está satisfecho. No está satisfecho. Y ese es uno de los grandes problemas por la que mucha gente pierde de vista y pierde el blanco de lo que es Dios y de lo que ha sido Dios en la vida de él. Entonces la persona no está enfocada en lo que Dios está haciendo, sino en lo que su corazón anhela y desea. Y muchas de las veces el corazón no anhela y desea lo mejor, o no desea agradar, o no desea hacer la voluntad de Dios, que ese es el problema. Entonces hay personas que no se dan cuenta en realidad
qué tan bendecidos están. Porque la mirada no está en lo que Dios está haciendo en ellos, sino la mirada está en otros, como Dios también está obrando. Y ellos piensan que Dios los ha abandonado. Y hoy le tengo buenas nuevas a usted. No es así. Por eso que entendamos esta parte interesante. Ser agradecido es mirar todo lo que tenemos, todas las bendiciones que Dios nos da o nos ha dado, en lugar de estar quejándonos por lo que muchas de las veces no tenemos, es de darle gracias a Dios por lo que tenemos. Y cuando nosotros comenzamos a reconocer de lo que Dios a nosotros nos da, entonces ahí es donde nace el agradecimiento. Es que en realidad para poder ser agradecidos necesitamos aprender a entender lo que a nosotros Dios cada día nos da en la vida, hermanos. Porque a veces pensamos que Dios no nos escucha, Dios no está con nosotros, Dios no camina con nosotros. A veces pensamos que por lo que estamos pasando Dios se ha olvidado de nosotros. Pero si usted le echa una mirada a otra gente, a un otro lado, se va a dar cuenta cómo usted y yo estamos bendecidos de parte de Dios. Yo le decía a usted el viernes, parece, yo no quisiera estar en los zapatos de los que están allá en el Medio Oriente. No quisiera estar en otro país donde están pasando situaciones difíciles. Muchos de los hermanos, muchas de las iglesias, hermanos, lugares, países comunistas, donde usted no puede comprar más de un carro, donde usted no puede comprar más de una libra de arroz, donde usted no puede comprar más de una libra de azúcar, donde usted no puede comprar de cierta cantidad de panes o de tortillas o de carne. Está limitada la ración en la vida de la gente. Que eso debemos de entender y ver cuán bendecidos nosotros estamos en esta tierra. Y hablamos de este lugar. Es entender que si nosotros nos ponemos a contar todo lo que Dios ha bendecido en nuestras vidas, yo le aseguro que quedamos cortos, hermanos, de lo que en realidad podemos llegar a pensar. Entonces, entendamos, ser agradecido es estar consciente de lo que las demás personas hacen también por nosotros. Yo hago la pregunta: ¿a cuántos de ustedes Dios los ha bendecido a través de otras personas? ¿Se recuerda cuando llegamos a este país y alguien nos abrió la puerta? ¿Se recuerda cuando nosotros teníamos alguna necesidad y alguien sintió de parte de Dios ayudarnos? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda cuando estábamos pasando por aquella situación física, monetaria? ¿Cómo podemos llamarle a una situación que pensábamos que ya no había solución y que alguien apareció así de repente y dijo: ¿qué es lo que necesita? Y usted y yo dijimos tal cosa y dijo: eso no se preocupe, yo lo tengo. Y nos facilitaron la vida en ese momento. El problema es de que algunos de nosotros se nos olvidó. Se nos pudo haber olvidado ya. Yo vengo a recordarle algo a usted que no debe de olvidar. Y es agradecerle a aquella persona que un día le fue de bendición a su vida. Tal vez fue un tío, un abuelo, un primo, un hermano, una tía. O tal vez a alguien que tal vez conoció allá en su país, en su tierra, en su rancho, tal vez lejano, pero que tal vez en algún momento de la vida fue de bendición para usted. Yo le hago la pregunta: ¿usted se tomó un tiempo para darle gracias a esa persona? El silencio está fuerte, ¿verdad, hermano? Fíjese que yo vengo de un país donde ha habido mucha necesidad. La necesidad obligó a mi madre a trabajar para poder darme a mí el cuidado. Pero ella, por suplir una necesidad, se descuidó de algo también bien importante, y fue la educación a mi vida. En otras palabras, ella nunca, de lo que yo me acuerdo, o tal vez, y pueda estar yo mal,
Pero de lo que yo me acuerdo, de lo que yo sé, de lo que yo pueda entender, a mí no me sentó a educarme y a decirme así se le tiene que tratar a las personas, cuando a usted le regalen algo, cuando a usted le hagan algo, o cuando así debe de reaccionar. De eso yo no me acuerdo. Y yo crecí con esa mentalidad. Yo crecí con la mentalidad que yo todo lo merecía, de lo cual muchas de las veces podemos estar equivocados. Yo quiero decirle a usted, y no vengo a sentirlo mal, yo hoy vengo a enseñarle a usted. Nosotros, como seres humanos, no somos merecedores de nada. ¿Sabe por qué? Porque nuestras conductas y nuestras acciones han sido malas y no son dignas, hermano, de una ayuda, porque en vez de dar gracias o en vez de ser agradecidos, hemos actuado mal muchas de las veces. Y esto no solamente puede traer problemas en la niñez, en la adolescencia, sino que también hasta en la vida matrimonial. Probablemente usted no pasó el caso que yo pasé. Yo le estoy contando mi experiencia. Pero mire hasta dónde puede llegar el problema, hasta dónde puede llegar este punto tan importante que estamos tocando. Mi esposa, cuando ella me ha dado, me ha servido y me ha hecho de comer y me prepara ciertas cosas, y cuando ella me servía, yo me quedaba callado. Yo doy gracias a Dios por esta mujer, porque ella me ha enseñado a mí. Porque yo pensaba que lo merecía todo. Fíjese hasta dónde uno puede llegar. Y ella me decía, no, tienes que dar gracias. Y cuando ella llegaba y me servía, y me quedaba callado y me decía, ¿cómo se dice? Yo le decía, gracias. Gracias. Ahora ella me sirve y yo le digo gracias. Me dice, ¿quieres algo? Sí, por favor. Yo aprendí de ella. Yo lo aprendí de ella. Porque la vida que a veces uno puede llevar, hermano, en la vida de la calle, en la vida de la que yo viví, estas cosas no se ven, no se escuchan. Y aún hay gente que todavía estamos dentro de las iglesias y no hemos aprendido a decir gracias. Si entre nosotros como personas no hemos aprendido a dar gracias por un vaso de agua, se puede imaginar que nosotros nos miramos, que a Dios que no vemos, se puede imaginar de lo que nosotros a veces hemos sido capaz de actuar o de hacer en contra de Dios. No me lo diga, por favor. Porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido más que bueno. Dios ha sido excelente a la vida nuestra. Pero muchas de las veces nuestros principios vienen a dañar lo que Dios en la vida de nosotros ha hecho. Hay personas que se han dado del todo para nosotros. Hay personas que se han desvelado, han invertido tiempo en nosotros, han invertido dinero en nosotros, han invertido más que eso. Y muchas de las veces no les hemos reconocido ni un favor de lo que ellos han hecho con nosotros. Entonces, si hablamos de la vida espiritual, de la vida con Dios, y nos remontamos al sacrificio de Cristo, ¿cuánto o qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? Dios ha hecho muchas cosas. Dios ha hecho maravillas en la vida de nosotros. Hermano, si nosotros nos ponemos a pensar y a enumerar lo que Dios ha hecho con nosotros, yo pienso que hoy en este día nos quedamos cortos. Debemos de ser agradecidos con aquellas personas que hicieron algo por nosotros. Enfocarnos en agradecerle a las personas por lo bueno que sí o en lo que en sí hicieron, en lugar de muchas de las veces, por ejemplo, llegar a la casa y tal vez de una manera cansados, frustrados, o tal vez de una manera esperar algo de los hijos, especialmente cuando los hijos ya dependen de ellos mismos. Hablamos de ¿qué será? De los que pueden ya levantar, recoger una escoba, pueden levantar y preparar su cama,
pueden lavar trastes, pueden salir y lavar el carro, darle de comer a los perros, a los gatos, a los pájaros, el hacer algo, el llegar uno a la casa y ver que tal vez de alguna manera los hijos están tirados en el sillón, algunos no se han levantado cuando no van a la escuela, algunos no hacen nada en absoluto. ¿Y cuál es la reacción de nosotros como padres? Cuando la madre se levanta y no ve a nadie, no le ayudan en el fregadero, no le ayudan con la escoba, no le ayudan con esto, no le ayudan con las camas, no le ayudan con esto, rápido se alza la voz. Cuando el padre llega a la casa y ve que el hijo no ha hecho nada de lo que le dijo que hiciera, y a veces nosotros como padres le decimos: no hacen nada, no sirven para nada ustedes. Y a veces hay razón en decir esas cosas. Pero cuando nosotros nos ponemos a pensar y ver de este punto de vista, de que nuestros hijos no están en un hospital sufriendo y no están con una enfermedad crónica, y que de una manera no están, poder decirlo, de su vida marcada por un tiempo, es nosotros decirle gracias a Dios. Con esto no quiero decir que no dejemos de educar y de enseñar y de darle a ellos principios. No me malinterprete. Estoy dando a conocer de la importancia que muchas de las veces pasamos por alto. Y es que cuando uno llega a la casa y ver a la familia, es decir, gracias Señor porque están sanos, están con vida, aunque perezosos, comilones, pero están bien, Señor, gracias. Gracias porque todavía los cuidas. Salen a su trabajo, salen a la escuela y regresan. Decir gracias Señor porque los regresaste a la casa. Gracias porque puedo volver a ver a mi esposa. La esposa decir gracias porque trajiste otra vez a este regañón a la casa, Señor, gracias. De alguna manera entender que Dios es bueno con nosotros. Y de alguna manera entender que Dios a nosotros nos da todo lo que Dios tiene para nosotros. Por eso de que entendamos la segunda parte, ¿por qué debo de ser agradecido? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué debo de ser agradecido? El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 y versículo 15 nos ayuda a entender esta parte. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y la última parte del versículo dice: y sed agradecidos. Entonces la pregunta es: ¿por qué debo de ser agradecido? Número uno, porque Dios es bueno. ¿Por qué yo debo de ser agradecido? Esdras capítulo 3 y el versículo 11 nos ayuda a entender esta parte, donde dice el versículo 11: y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, y decían: porque se han echado los cimientos de la casa de Jehová. Quiere decir que el escritor a Esdras da el ejemplo de que Dios es bueno por lo que estaba haciendo en el pueblo. Nosotros no podemos ser agradecidos si no nos damos cuenta la razón por la que debemos de ser agradecidos. Entonces, ¿por qué debemos de ser agradecidos? Es entender que hay, hermano, un sinnúmero de bendiciones presentes por las cuales debemos de dar gracias a Dios. Por ejemplo, tenemos la familia por la que debemos de dar gracias a Dios. Tenemos el carro por la cual debemos de dar gracias a Dios. Tenemos que dar gracias a Dios por lo que podemos tener: el trabajo, el vestuario, la salud. Tenemos lo necesario para poder vivir. Quiere decir que hay un motivo para dar gracias a Dios. Tenemos salud. Tal vez me duele aquí, me duele allá, pero puedo caminar, puedo trabajar, puedo comer, puedo hacer mis actividades. Entonces hay un motivo por qué darle gracias a Dios. No hay
un motivo para decirle a Dios: tú no has sido bueno conmigo. No, yo pienso que hay un motivo muy grande por decirle: Dios, tú has sido bueno conmigo. ¿Por qué debo de ser agradecido? Porque Dios nos lo ha mandado que lo hagamos. Filipenses capítulo 4 y el versículo 6 dice la Biblia: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y dice de último, y con acción de gracias. Entonces, la Biblia nos enseña de que Dios nos manda a ser agradecidos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos? A ser ¿qué? Agradecidos. Yo quiero llevar un punto final porque esta es la parte con la que yo voy a terminar. Pero déjeme terminar este punto 3 del segundo, y es: ¿por qué debemos de ser agradecidos? Y es que debemos de ser agradecidos porque esto es lo que desata las bendiciones futuras en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros entendemos que hay ciertas bendiciones que no nos llegan ahora en el presente, hasta que nosotros aprendamos, escuche bien, a ser agradecidos. Usted sabía que mucha gente no goza de bendiciones, no goza de privilegios, no goza de bienestar, sencillamente porque no es agradecida. Y usted dirá: pero ¿cómo, pastor? Si es sencillo dar gracias. ¿Qué tiene que ver con las bendiciones de Dios el no ser agradecido? Es que el ser agradecido no es solamente el decirlo. El ser agradecido conlleva acción. La acción es aquello que lo hace hacer a uno sin muchas las veces desearlo o querer. Uno lo hace porque está agradecido. Un ejemplo: yo estoy aquí y se lo he dicho muchas veces. Yo no estoy aquí por un salario. Yo no estoy aquí por un nombre. Yo no estoy aquí por un título. Yo no estoy aquí porque quiero tener esto. No. Yo no estoy aquí por nada de lo que pueda beneficiarme materialmente. Yo estoy aquí porque estoy agradecido con Dios. Yo estoy haciendo esta labor porque estoy agradecido con Dios. Y eso se lo he enseñado a mis hijos. Yo le enseño en casa. Yo le digo: ustedes no deben depender de la iglesia en nada, en absoluto. Al día, le digo, que yo falte, al día que yo ya no esté, al día que Dios disponga de llevarme a mí, le digo: no sean de carga para nadie. Deja explicarle un poquito más eso. Porque hay buenos corazones dentro de la congregación, que como ejemplo he marcado, y tal vez diga: véngase, vamos a ayudarlos. Pero un día le pueden ayudar, 2 días le pueden ayudar, 3 días, 5 días máximo le van a poder darle comida a estos muchachos que comen bastante. Pero de ahí van a hacer carga. De ahí van a hacer carga. Y como dice el dicho, ¿verdad? Que el arrimado y el muerto del cuarto día, ¿cómo dicen? Entonces, yo les enseño a ellos: ustedes no tienen que depender de nadie. Del único que deben de depender es de Dios. Ustedes tienen que salir adelante con sus habilidades. Tienen que ir a trabajar, tienen que ir a hacer esto, tienen que hacerlo para que ustedes puedan salir adelante. Nunca dependan de nadie. Nunca. Porque una de las cosas que nosotros debemos de aprender, mis amados hermanos, es de depender de Dios. Porque es el único que a nosotros nos va a ayudar en la vida. Ahora, nosotros somos agradecidos, debemos de ser agradecidos. Debemos de darle gracias a Dios por la amistad, por la hermandad, por lo que estamos haciendo. Pero de algo que sí nosotros debemos de aprender, que eso es lo que yo les enseño a mis hijos, es que nosotros no debemos de depender de lo que estamos haciendo. Este es el caso. Yo voy a faltar en algún momento de la vida. Ellos no tienen que venir a depender de aquí, porque aquí Dios en algún momento va a poner a alguien que Dios vaya a querer poner, y la obra tiene que seguir. Usted tiene que seguir sirviendo a Dios. Usted va a seguir amando a Dios, sea aquí, sea en la China, en la Conchinchina, donde quiera que sea, usted va a seguir sirviendo a Dios. ¿Sí?
donde sea, al otro lado del mundo, donde Dios lo quiera llevar. Usted va a seguir amando a Dios. El hecho que yo esté o no esté, eso no le va a quitar a usted dejar de servir a Dios. Amén, hermanos. Entonces, el depender de Dios, el ser agradecido de Dios, es que nuestras acciones son las que van a despertar y abrir la bendición de Dios a la vida de nosotros. Entonces yo le digo a ellos, nosotros debemos de servir a Dios por agradecimiento. Debemos de amar a Dios por agradecimiento. Debemos de hacer las cosas por agradecimiento. Algo que yo les digo a ellos, ustedes tienen que ser dadivosos para la obra de Dios, porque hay agradecimiento en la vida de ustedes. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando una persona no es agradecida con Dios, hermano, mire, ni porque le predique, hermano, 24 horas al día, ni porque le predique los buenos sermones, ni porque se los predique, hermano, con homilética, le hable teología, le hable de cualquier forma, mientras el corazón no sea agradecido, es como tocar un metal, es como tocar una puerta donde no vive nadie. No va a haber reacción. Una persona que no entiende lo que es agradecimiento, no le importa lo que le pase alrededor de él. Así es. ¿Por qué cree que hay gente que se sueltan de las cosas de Dios? ¿Por qué cree que hay gente que se voltea en contra de Dios? ¿Por qué cree que hay mucha gente? No digo que solamente, no, todos somos atacados a dejar el camino de Dios, a desalentarnos en el camino de Dios. Todos somos tentados a caer en depresión, a caer en desánimo. Todos somos tentados, pero hay algo que lo hace levantarse y seguir adelante en este camino. ¿Sabe qué es? El agradecimiento a Dios. El ser agradecido con Dios por lo que Dios ha hecho en la vida. Yo le digo a mi esposa, yo platico con ella, le digo, dejar a Dios para mí sería la muerte. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha hecho conmigo me lo ha dejado bien claro y bien marcado en la vida. Yo, si llegaría, que no deseo en la vida, apartarme de Dios, ni mucho menos que estar en una congregación sentado sin sentir a Dios, eso es muerte, hermanos. Yo no sé cómo muchos de ustedes pueden estar en la iglesia sin sentir a Dios. No sé, no entiendo. No entiendo por qué usted no se goza en las cosas de Dios. No entiendo eso. ¿Cómo usted no disfruta? ¿Por qué no disfruta? No sabe disfrutar las cosas de Dios. No entiendo. Eso no lo entiendo. ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo a un Dios bueno, a un Dios misericordioso. Yo veo a un Dios que ha dado todo. Digo, ¿por qué yo ser malagradecido con Dios cuando Dios ha sido bueno conmigo? No lo entiendo. Ayúdeme, por favor. Tal vez usted lo entiende, porque yo no lo entiendo. ¿Cómo poder reaccionar todo lo contrario a lo que Dios es a la vida nuestra? Yo no lo entiendo todavía, hermanos. Dejar de orar, dejar de venir a la iglesia, rebelarnos, hacer nuestro propio mundo. Porque déjeme decirle una cosa, en cada mente, en cada corazón, yo me voy a atrever a decir que aquí hay gente que tiene su propia iglesia en la mente. Tienen su propio mundo, su propio reino en ustedes. Y así, de esa manera, es difícil el que nosotros como un cuerpo en Cristo podamos vivir una vida mutua, en comunión, en alegría y en servicio a Dios. Pues no se puede. No podemos estar divididos. No podemos hacer lo que yo pienso que sea correcto cuando la Biblia me enseña otra cosa que es todo lo contrario. No se puede. Yo debo ser agradecido porque, uno, por lo que Dios ha hecho conmigo, y dos, porque Él me lo manda que yo sea con Él.
¿O usted cómo se siente cuando usted le regala algo de valor a su hijo, a su hija, y no le dice gracias, o le regala un beso y un abrazo? ¿Cómo usted se siente? ¿O cómo usted se sentiría? Dígame, ¿cómo usted se sentiría? ¿Se sentiría bien? Yo pienso que no. Yo pienso que no. Porque el esfuerzo que usted hace todos los días de levantarse a las 4 o 5 de la mañana para ir a salir y rajarse el lomo con todo el respeto, y para que su hijo o su hija nunca le agradezcan lo que usted ha hecho, eso le parte el corazón a cualquiera. Que usted llegue a la casa y lo ignoren, que llegue a la casa y diga: ya viene ese viejo otra vez quejumbroso, viene ese viejo a pedir, cuando se ha rajado todo el día el lomo en la calle bajo ese gran sol. ¿Verdad que es triste? ¿Verdad que es doloroso? Y que la hija, el hijo diga: ¿sabe qué? Cumplo los 18 años y me voy, porque aquí no se puede vivir con ustedes. Cuando lo ha tenido todo, cuando le han dado todo. Le han dado ropa, le han dado comida, le han dado educación, le han dado carro, le han dado cuarto, le han dado todo. Y viene el ingrato y le dice a uno: aquí no se puede vivir, porque no me dan nada ni me dejan hacer lo que yo quiera. Y más, ¿cómo nos sentimos nosotros como padres, hermanos? Nos sentimos mal, defraudados. Porque donde nosotros creímos que íbamos a sacar buena inversión en el futuro, es todo lo contrario. Eso duele. Eso duele. Eso no cualquier padre se lo pasa. Es difícil. Ahora pensemos en Dios. Pensemos en nosotros, nuestras actitudes que a veces nosotros hacemos contra nuestro Padre Celestial. Que a veces nosotros pensamos que las cosas que estamos haciendo están agradando a Dios. Pensemos por un momento que lo que estamos haciendo están agradando a Dios. Porque podemos agradarnos a nosotros. Usted me puede venir a agradar a mí, no, pero aquí el punto no es agradarme a mí, ni al hermano, ni a la hermana. Aquí el punto es agradar a Él, a Dios. A Él es el que tenemos que agradar. El levantarnos todas las mañanas, decir: gracias, Dios. Gracias porque me permites abrir mis ojos un día más. Gracias porque puedo estar con mis hijos, con mi esposa, mi familia. Gracias porque puedo estar con mis seres queridos. Gracias porque hoy me amaneció solamente doliéndome la mitad de la pierna, pues. Porque ayer me dolía toda, pero hoy me amaneció solo la mitad. Gracias, Señor. Tal vez mañana ya no me amanece doliendo la pierna completa. Y aunque tal vez ya no le amanezca doliendo la pierna esa, pero le va a amanecer la otra. Pero gracias a Dios. Tenemos que aprender a dar gracias, porque Dios nos pide. Dios nos pide que aprendamos a dar gracias a Dios. Por eso que Filipenses 4:6, donde leíamos, dice: por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Quiere decir que nuestras necesidades, nuestros problemas, hermano, en todo debemos de dar gracias a Dios. En su voluntad, que debemos de dar gracias en todo momento, aún en los momentos difíciles. No es preciso que de una manera entendamos lo que está pasando. A veces no lo vamos a entender, pero algo que sí debemos de hacer es darle gracias a Dios. El médico me dijo que nada más tengo 3 meses de vida. Gracias, Señor. El médico dijo que ya no se puede hacer nada por mí. Gracias, Padre. Me llamaron porque me dejaron una herencia. Gracias, Padre. Me llamaron del trabajo, me dijeron que me van a restablecer y me van a subir el sueldo. Gracias, Señor. Mañana, Dios no quiera, que yo llegue a la oficina y me diga: ¿sabe qué? Ya no tienes trabajo. Gracias, Señor.
Dice la Biblia que demos gracias a Dios en todo tiempo. Entonces, ¿por qué es que Dios quiere que aprendamos o aprendamos a dar gracias? Esa es una buena pregunta. ¿Usted qué cree? Porque cuando nosotros aprendemos a dar gracias, es lo que abre las bendiciones, no solamente presentes, sino futuras a la vida de nosotros. Y cuando nosotros aprendemos a dar gracias, es entender, mis amados hermanos, de que son las bendiciones futuras desde antes de que lleguen la respuesta a nuestras oraciones. De una manera, algo que por fe es donde entra esta parte, es de decir gracias por lo que ya has hecho. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que tú harás. Gracias porque tú estás obrando. Aunque no estemos viendo nada, pues. Aunque no está pasando nada. Aunque no está sucediendo nada. Pero por fe le decimos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Yo termino con este punto. ¿Qué es lo que produce la acción de gracias? Entendamos lo que el Salmo 5:12 dice. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, dice la Biblia. Ser agradecido extiende el favor de Dios a la vida de nosotros. Quiere decir que cuando nosotros somos agradecidos, hay una bendición de Dios que surge de Dios a la vida de nosotros. Ser agradecidos es poder entender que Dios en la vida de nosotros está comprometido a bendecirnos en cualquier circunstancia de la vida. El ser agradecidos, eso nos lleva a desatar las bendiciones futuras que Dios tiene sobre cada uno, sobrenaturales. Entonces, ¿por qué debemos de ser agradecidos? Porque las bendiciones de Dios están, hermano, para cada uno de nosotros. Yo no sé si usted me entiende lo que estoy diciendo. La pregunta es, ¿qué es lo que produce nuestras acciones de gracias? Entendamos que la acción de gracia existe en lo que es su misericordia hacia nosotros. Entonces, lo que a mí me hace ser agradecido es entender la misericordia de Dios sobre mi vida. Hermano, si yo le cuento, o si usted me contara lo que usted ha pasado en la vida, el mencionar cuántas veces Dios ha tenido misericordia de nosotros. Hermano, si nos ponemos a contar cuántas veces Dios nos ha librado de la muerte, si nos ponemos a contar cuántas veces Dios nos ha levantado de la cama de enfermedad, si contamos cuántas veces Dios nos ha sacado del hospital, si contamos cuántas veces cuando no hemos tenido trabajo Dios nos ha suplido el pan, nos ha suplido para los biles, nos ha suplido esto, nos ha suplido lo otro, hermano, no terminaríamos. Porque es más lo que Dios a nosotros nos ha dado en la vida. Entonces, entender la misericordia de Dios en mi vida, eso es lo que a mí me motiva a dar gracias a Dios. Entonces, cuando usted esté en momentos difíciles en la vida, acuérdese cuán grande ha sido Dios con usted. Entonces nos dejaremos de quejar y seremos agradecidos. Y cuando somos agradecidos, despertamos a las bendiciones a la vida de nosotros. Entonces, cuando somos agradecidos, Dios abrirá los cielos. Cuando somos agradecidos, Dios bendecirá nuestra vida. Cuando somos agradecidos, entonces nos motivará a ser fieles, a ser íntegros, a ser servidores, a vivir en santidad, a entrar en la presencia de Dios. Oiga, qué importante es ser agradecido con Dios. Ser agradecidos no nos limita el tiempo, la ocasión, ni lo que estamos pasando en la vida.
Porque el agradecimiento te va a hacer cosas que tal vez para ti humanamente son imposibles, pero como hay agradecimiento en la vida de cada uno, vamos a hacer hasta lo que no se puede en el nombre del Señor. Es que me dijeron que yo no sé hablar, pero yo voy a hablar en el nombre de Jesús. Es que me dijeron que yo canto como sapo aplastado. No me importa, yo voy a cantar porque yo voy a adorar y a bendecir el nombre del Señor, porque estoy agradecido con Dios. Es que dicen que cuando pastor yo predico, yo duermo a la gente, pero como yo lo hago por agradecimiento, yo voy a seguir predicando y haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer. Es que cuando hay agradecimiento, vamos a hacer cosas que aún para nosotros o para los demás puedan ser ocasión de turbación, o pueden ser tal vez situaciones que tal vez nos vayan a criticar, pero como hay agradecimiento, a mí no me interesa lo que digan de mí. Porque hay gente que aquí hay gente que no quieren predicar porque los critican, o porque sienten, o porque yo no sé cómo escuchan, o no cantan porque dicen: es que ya me dijeron que canto como rana y eso a mí me ha lastimado. Pero como hay agradecimiento, a mí no me interesa lo que digan, porque yo quiero agradecerle a Dios lo que Dios ha hecho conmigo. Hermano, ¿y usted por qué está mucho en la iglesia? Porque estoy agradecido con Dios. Hermano, ¿y usted por qué ora mucho? Porque estoy agradecido con Dios. ¿Por qué usted hace esto y esto y lo otro? Yo veo que usted ayuda a la gente necesitada, bendice la iglesia, ayuda aquí, ayuda allá, porque estoy agradecido con Dios. Nadie que esté agradecido con Dios hace esas cosas. Tiene que estar agradecido. Una persona que no está agradecida, se le va a hacer aburrido, se le va a hacer pesado y van a pensar que le están robando. Eso está difícil, eso está duro. Y ese tema se lo voy a tocar más adelante. Porque cuando no hay agradecimiento, mucha gente se vuelve coda. Sí, porque yo no creo de que Dios no los esté bendiciendo a ustedes. ¿A cuántos Dios los bendice? Porque si a usted Dios no lo está bendiciendo, entonces el Dios que usted tiene no es el Dios verdadero. Porque el Dios de la Biblia, que la Biblia me enseña a mí, que si nosotros creemos en Él, que Él es Dios, no de muertos sino de vivo, y que la Biblia dice que Él estará con nosotros todos los días, ese Dios se ha comprometido en bendecirme a mí todos los días. Si usted me dice que usted no está bendecido y que ese Dios no lo está bendiciendo, entonces yo pienso que usted está caminando con otro Dios. Porque el Dios de la Biblia es un Dios que sabe bendecir y que sabe dar, y que sabe dar en abundancia. Amén, hermanos. Entonces entendamos, yo estoy terminando con ustedes. Yo termino con este punto. Dar gracias a Dios es la clave para que lo sobrenatural se desate en la vida de nosotros. El versículo que hemos considerado es el versículo clave de Juan 6:11, donde la Biblia dice: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Entonces esto nos enseña que el Señor hizo una multiplicación cuando dio gracias al Padre. ¿Cuánto multiplicó el Señor? 5 panes. ¿Y cuántos peces? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Un milagro sobrenatural. El ejemplo grande, yo termino. Jesús
el Señor siempre le dio gracias al Padre por todo. Le dio gracias por haber llegado a la tierra. Gracias por haberle dado los discípulos. Gracias por haberle encomendado la misión. Gracias porque no lo había dejado. Gracias le daba en oración. Gracias le daba enfrente de los enfermos. Gracias le daba enfrente de cualquier necesidad. Jesús aprendió a dar gracias a Dios, al Padre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer, hermano? Hoy abrimos el tema y abrimos principios de agradecimiento. Esto solamente es la introducción a lo que yo quiero hablar con ustedes. Y es que debemos de aprender a ser agradecidos. Si a ti en algún momento de la vida un pariente, un familiar, un desconocido te bendijo en algún momento, si tienes el acceso de ir y buscarle y decirle gracias por lo que usted un día hizo por mí. Porque lo que usted un día hizo por mí, hoy soy quien soy por Dios y porque usted un día me bendijo. Puede ser un familiar, puede ser un pariente, puede ser un desconocido que tal vez en algún momento de la vida se le atravesó y tal vez nunca más lo volvió a ver. Ya no podemos darle gracias a él personalmente, pero darle gracias a Dios por esa persona que un día Dios usó para bendecirnos. Porque tenemos que aprender a ser agradecidos. Cuando alguien le regale algo, cuando alguien lo bendiga, dígale gracias, muchas gracias. Debemos aprender a ser agradecidos, porque el ser agradecidos abre la puerta a las bendiciones futuras en la vida de nosotros. Seamos agradecidos con Dios. Bendigamos a Dios por lo que Él nos ha dado a nosotros. Y si usted cree que Dios a usted no le ha dado, párese por un rato, voltéese y mire todo lo que Dios a usted le ha dado. Fíjese y véase cuando era niño, cuando fue adolescente, cuando fue joven y lo que hoy es en el Señor. Tal vez eso le pueda despertar un poco el agradecimiento a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga más. Pongámonos sobre nuestros pies. Mantener una actitud de agradecimiento como la que Jesús tenía nos bendice. Aprovechemos esta oportunidad, este momento, este tiempo de decirle a Dios gracias por todo lo que tú has sido conmigo, por todo lo bueno que tú eres con mi familia, con mis hijos, con mi cónyuge. Gracias porque a pesar de que se me ha olvidado, Señor, decirte gracias, hoy quiero decirte gracias por todo lo que tú haces conmigo.